¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Informe del Sur, como cada semana. Aquí por Canal 2 de la CPTV le hacemos un resumen de lo más importante que ha sucedido en estos últimos 7 días en nuestra América Latina. Vamos a comenzar rápidamente porque esta semana comenzó oficialmente la campaña electoral para presidente en Brasil, por lo que estaremos siguiendo muy de cerca lo que sucede en esta campaña. Lula y Bolsonaro lanzaron ya oficialmente sus candidaturas y vamos a ver el primer spot publicitario de Lula da Silva seguido de un informe sobre los candidatos a presidente. Nós precisamos fazer com que o país volte a crescer. E o povo sabe que eu sei como fazer isso. O povo sabe que não tem milagre. Tem vontade política e compromisso. E essa vontade política, esse compromisso, que faz o povo compreender que eu posso ayudar a mejorar el Brasil. Brasil entró oficialmente en la carrera electoral con vistas a la primera vuelta del 2 de octubre. Si bien tanto el presidente Jair Bolsonaro como Luis Ignacio Lula da Silva ya estaban en la práctica en campaña, es ahora cuando se autoriza la publicidad partidaria y la realización de actos públicos a los 6 candidatos inscritos. La pelea por la presidencia nunca estuvo tan marcada por la tensión desde que el país recuperó la democracia a mediados de los años 80. La razón de esa zozobra es el inusitado cuestionamiento que hizo el propio Bolsonaro de la transparencia del resultado con la velada amenaza de una intervención militar. Por el momento, las encuestas no favorecen al ultraderechista. El expresidente progresista Lula da Silva tiene una intención de voto del 44% y le saca 12 puntos de distancia. Un 48% de los brasileños rechazan la figura de Bolsonaro, mientras que la imagen negativa de Lula alcanza al 33% de los encuestados. En caso de celebrarse una segunda vuelta, el último domingo de octubre, Lula se impondría por una ventaja mayor. El actual mandatario cree que todavía es prematuro augurarle una derrota y ha decidido jugar fuerte. Lanzó un paquete de medidas destinado a los sectores sociales más castigados, mientras mantiene su discurso de desconfianza hacia las instituciones electorales y amenaza con el golpe de Estado. Brasil respira un clima asfixiante de fake news, censuras explícitas y operaciones 2.0. Son las armas con que Jair Bolsonaro pretende imponerse en el combate final por el dominio del espacio virtual. Se habla de un posible autogolpe, del papel clave de las Fuerzas Armadas, del núcleo duro que mantiene la ultraderecha, pero no tanto de la pelea por la producción de sentido que ya padeció el progresismo en las elecciones de 2018. La historia se repite ahora, pero con el gobierno más fortalecido en un campo donde sus milicias informáticas suelen tomar la iniciativa con munición virtual. El 7 de septiembre, el Día de la Independencia, la ultraderecha hará su primera demostración de fuerza en Río de Janeiro. Bolsonaro decidió comenzar su campaña a la reelección en el mismo lugar en el que hace 4 años, cuando se presentaba a las elecciones de 2018, fue atacado en la localidad de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. El primer acto de campaña de Lula fue en la planta de Volkswagen, en la periferia paulista. Después de 50 años de vida pública, entre ellos 8 como presidente del país, regreso al lugar donde todo comenzó, la puerta de la fábrica, dijo Lula. Lo que se espera a partir de esta semana es que el espacio virtual no solo se inunde de publicidad estatal, sino una ola más agresiva de fake news, a pesar de la censura del mismo Tribunal Electoral. Y siguiendo con esta línea de elecciones en América Latina, en pocas semanas nada más se va a votar por el sí o por el no en la reforma constitucional de Chile. En las últimas semanas las encuestas tenían cierto favoritismo hacia el no, pero sobre todo en la última semana la campaña por el sí comenzó a moverse un poco más. Vamos a verlo. Masivos actos en Chile en apoyo a la nueva constitución. Las calles de las ciudades de Puente Alto y Viña del Mar se vistieron de apruebo.
Aprobar otra forma de educar. Miles de personas, entre ellos artistas, integrantes de movimientos sociales y dirigentes populares, se unieron para promover el voto a favor de la nueva Carta Magna y enterrar el legado del dictador Augusto Pinochet. Los activistas insistieron en la necesidad de reivindicar derechos fundamentales que son impedidos por la actual Carta Magna. Los organizadores rechazan los mitos que la extrema derecha chilena ha inculcado sobre la nueva constitución. Las mentiras que están diciendo es vergonzoso. Soy una mujer vieja ya y veo que las mentiras siguen igual. No, es harta fake news, pero con el librito ahora que me acaban de entregar ahí me voy a asegurar más. Diversas organizaciones sociales se han montado en la campaña por el apruebo, donde instan a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto sin miedo y por la reivindicación de los derechos. Consideran que la nueva constitución garantizará el acceso al agua, vivienda digna y salud, entre otros derechos. Me parece, a mi opinión, que es un texto muy bueno que garantiza derechos y obligaciones de los ciudadanos que son súper importantes. El gobierno, en medio de su campaña Chile Vota Informado, distribuye copias del borrador entre los ciudadanos que tendrán que votar dentro de 3 semanas. Súper bueno que entreguen la constitución, que uno se pueda informar para votar. Por ahora, la opción rechazo lleva la delantera con un 47%, según la última encuesta de CADEM. El apruebo cuenta con 37% de apoyo y un decisivo 16% aún está indeciso. Y con esto hacemos la primera pausa en Informe del Sur. Como siempre nos siguen en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, como Informe del Sur. Enseguida regresamos con el segundo bloque y más información sobre nuestra América Latina. Abrimos este segundo bloque con una noticia muy interesante porque se reabrió el diálogo diplomático entre Colombia y Venezuela, una noticia que impacta sobre todo al resto de los países de la región latinoamericana. Lo vamos a ver en el siguiente informe. Los gobiernos de Colombia y Venezuela comenzaron a superar los años de tensión y avanzaron decididamente en la normalización de sus relaciones diplomáticas. Se está avanzando con paso seguro. Había versiones que hablaban de una inmediata reapertura del tráfico de cargas en la frontera o también una reapertura inmediata de los consulados y embajadas. Esto no ocurrió todavía, pero las señales están claras. Venezuela designó como embajador en Colombia a Félix Plasencia, un diplomático de carrera cercano a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien tuvo cargos importantes en los últimos 2 años. Fue embajador en China y también fue canciller. Y el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó al ex senador Armando Benedetti como embajador en Venezuela. Benedetti viene de la derecha colombiana, pero en las legislativas de este año apoyó a los candidatos del Pacto Histórico y fue una figura clave en la exitosa campaña electoral de Petro para la presidencia. En Bogotá se rumoreó sobre una inminente visita de Nicolás Maduro a Colombia, tal vez como un intento de los medios de derecha de marcarle la cancha a Petro. Evidentemente sueñan con esa foto, pero no parece que esto vaya a ocurrir. El mismo presidente se ocupó de poner paños fríos a estas afiebradas especulaciones. En rigor, ni Petro ni Maduro deben estar pensando ahora en la posibilidad de una reunión. Para Venezuela, la normalización de las relaciones tras el cambio de gobierno en Colombia implica en principio que Bogotá deja de ser el epicentro de las operaciones militares y políticas de los opositores al gobierno constitucional de Nicolás Maduro financiados por el gobierno de Estados Unidos, y eso ya es mucho. Además, Colombia ya devolvió el control de la petroquímica Monómeros Colombo Venezolanas al gobierno legítimo de Venezuela.
era junto con Citgo las dos empresas que el autoproclamado Juan Guaidó había tomado posesión, generando un negocio y operaciones oscuras que fueron criticadas hasta por los mismos aliados de Guaidó. Y para Colombia, la normalización de las relaciones con Venezuela implica un impulso a la reactivación de toda la zona fronteriza. En 2008, en el mejor momento, el intercambio comercial entre los dos países llegó a 7.290 millones de dólares. Colombia quiere llevarlo rápidamente a los 10.000 millones. La nueva etapa de la relación entre Venezuela y Colombia no está exenta de peligros y de enemigos. Hay también cierta desconfianza entre Petro y Maduro acumulada en los últimos años, pero todo indica que la disposición política entre los dos gobiernos se impondrá. En todo caso, lo más importante es que se desactiva un foco de conflicto que era amenaza para toda América Latina. Nos quedamos en Colombia porque la vicepresidenta recién asumida, Francia Márquez, viajó a su pueblo natal tras la asunción, reitero, como vicepresidenta de Colombia. Lo vemos. Francia Márquez visitó su pueblo natal. Tras asumir como la primera vicepresidenta afro en la historia de Colombia, una multitud la homenajeó con cánticos, tambores y ceremonias tradicionales en un coliseo del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. De la mano del ex senador y exguerrillero Gustavo Petro, Márquez derrotó a las élites blancas y con él es parte del primer gobierno de izquierda en su país. El primer gobierno del pueblo no la va a tener fácil cuando había una élite que ha gobernado toda la vida. Pero esperamos contar con ustedes, cogernos de la mano de ustedes para sacar a Colombia adelante. Nacida en una familia pobre, Márquez fue madre soltera a los 16 años, huyó de su tierra amenazada de muerte, limpió casas para sobrevivir y estudió Derecho antes de abrirse paso en la política. En 2019 quisieron matarla con granadas y ráfagas de fusil por defender el agua de su comunidad, en una región donde los grupos armados imponen su ley, financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Un año antes había recibido el premio Goldman, también conocido como Nobel del Medio Ambiente. De Francia espero que una a los pueblos, que las mujeres la vean como un ejemplo para progresar en este país tan desigual. Pese a que casi el 10% de los 50 millones de colombianos se reconoce como negro, los pueblos afro viven al margen de la política, sumidos en la pobreza y cercados por la violencia. En medio de la guerra sucia que atravesó la campaña presidencial, varias personalidades locales lanzaron ataques a Márquez relacionados con su color de piel y su origen pobre. Todos los rincones de Colombia disfrutamos y gozamos de este nuevo inicio en la época de la política. Nunca antes los negros en Colombia hemos tenido esta oportunidad. En un país donde la violencia brota cada tanto, pese al acuerdo de paz firmado con la disuelta guerrilla FARC en 2016, Márquez apostó por luchar contra el narcotráfico y la desigualdad. Y después del recibimiento que tuvo Francia Márquez en su pueblo natal, nos vamos a Guatemala porque esta semana, precisamente el jueves, miles de estudiantes universitarios se manifestaron en la capital de ese país por la corrupción y también por la desaparición de un reconocido periodista guatemalteco. Su nombre es José Rubén Zamora Marroquín y también obviamente por la situación que atraviesa la Universidad Estatal en Guatemala. Cientos de guatemaltecos, incluidos estudiantes universitarios y miembros del Comité de Desarrollo Campesino, entre otras entidades no gubernamentales, se sumaron a la manifestación de este jueves en Ciudad de Guatemala contra la corrupción, la detención del reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín y la situación que atraviesa la Universidad Estatal. Justamente estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única estatal en el país, se unieron a las protestas e indicaron que se mantendrán en la lucha por recuperar la entidad, en paro y huelga desde hace más de 100 días. El paro de labores en la universidad se originó como rechazo de los estudiantes a la supuesta elección fraudulenta este año del nuevo rector de la Casa de Estudios Superiores, Walter Mazariegos. Por otro lado, las protestas llegan también como repudio a la detención del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado el 29 de julio pasado por 4 supuestos delitos.
De igual forma, frente al Congreso, la organización compuesta por los 48 cantones indígenas del departamento de Totonicapán exhibió su malestar por una iniciativa de ley del Congreso que busca permitir que las fuerzas de seguridad puedan repeler con violencia manifestaciones. Las protestas de este jueves buscan la renuncia del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei y también de la fiscal general y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras, sancionada en 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de obstruir la justicia en Guatemala. Nueva pausa aquí en Informe del Sur y enseguida continuamos con el último bloque y toda la información. Ya volvemos. Sobre la investigación de Luciani en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar ahora el análisis de Pedro Brieger, que precisamente habla sobre las similitudes del lawfare en este país con lo que sucedió en otros países de América Latina. El pedido de prisión para la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, actualmente vicepresidenta, permite discutir algunos elementos fundacionales de cómo funcionan los estados en América Latina. Más allá de los vericuetos legales y de las causas que se le imputan, que siempre son muy complejas de comprender, salvo para personas especialistas que lo siguen desde un primer momento, hay causas mucho más profundas que llevan a la persecución en contra de Cristina Fernández hoy, como de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras, Dilma Rousseff en Brasil, y la lista es larga. Lo que hay que comprender es que desde que nacieron nuestros estados, allá hace 200 años aproximadamente, quienes controlaron el aparato del Estado, lo hicieron en su beneficio. Controlaban la economía, la política, las relaciones diplomáticas, los medios de comunicación en su beneficio. Cuando aparecieron movimientos populares que intentaban incluir a millones de personas que estaban excluidos en ese sistema que utilizaba el Poder Judicial, por ejemplo, para encarcelar a alguien que robaba una gallina y dejar libre a alguien de guante blanco, ahí saltaron y dijeron: se está atentando en contra de la democracia y se está violando la seguridad jurídica. Claro, la seguridad jurídica que ellos mismos habían elaborado y establecido en esos estados nacientes para beneficiarse. Hicieron lo imposible para derrocar a esos gobiernos que osaron tocar un poco las instituciones creadas 200 años atrás. Y de hecho, las consecuencias fueron claras. A Juan Domingo Perón en 1955 lo derrocaron a través de un golpe de Estado. A Salvador Allende en 1973 en Chile lo derrocaron a través de un golpe de Estado. Pero previamente hubo una campaña sistemática para deslegitimar sus gobiernos. Y entre otras cosas, no solamente que eran autoritarios, sino que eran antidemocráticos. El mismo discurso que se ha utilizado en más de una oportunidad en estos últimos años en contra de líderes populares en América Latina, que utilizan las instituciones del Estado en su beneficio y que violan la seguridad jurídica y que en realidad no se comportan como verdaderos demócratas. Es interesante que quienes se oponen a estos gobiernos populares plantean que la seguridad de la democracia son ellos, aquellos continuadores de quienes ejercieron el poder durante décadas en nuestras naciones. Claro, hoy ya no pueden realizar golpes de Estado como en el siglo XX, cuando de manera muy simple, después de acusarlos de ser antidemocráticos, como en el caso de Salvador Allende, se apelaba a las Fuerzas Armadas para derrocarlos. Esto ya no es posible de la misma manera en este siglo. Por eso ni siquiera en contra de Evo Morales pudieron llevar adelante un golpe de Estado tradicional. Bastó con que los militares le pidieran a Evo Morales que renuncie y que éste tratara de evitar un baño de sangre. Pero en el caso de Yanine Áñez en Bolivia, como en el caso anterior de Manuel Zelaya en Honduras, de Dilma Rousseff en Brasil, o incluso con Lula da Silva, siempre se dijo que se respetaban las instituciones.
Siempre se dijo que la continuidad democrática estaba asegurada por quienes derrocaban o contribuían a derrocar a los gobiernos populares. Es en este contexto que hay que comprender lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la Argentina. Lo que se busca es deslegitimarla y sacarla de la política, porque saben que representa un movimiento popular poderoso, todo en nombre de la democracia. Por eso hoy la gran bandera es la lucha en contra de la corrupción. ¿Y a quién usan? Al Poder Judicial. El mismo poder que durante décadas fue instrumentado, sea por dictaduras o por gobiernos de derecha, en contra de gobiernos populares. Por eso podemos hablar de Poder Judicial. Algunos incluso dicen el Partido Judicial, de la misma manera que las Fuerzas Armadas se los denominaba en el pasado el Partido Militar. Hay una conjunción de factores económicos, mediáticos, jurídicos que trabajan para evitar que se incluya a millones de personas que todavía, aún hoy, están excluidas en América Latina. El gran pecado de los gobiernos populares no es la corrupción, que también existe, un problema endémico en nuestras sociedades y no solamente en nuestras sociedades. El gran pecado es haber intentado una y otra vez incluir a millones de personas marginadas de las sociedades. Incluirlas tiene su precio. Hoy lo está pagando Cristina Fernández en la Argentina. Y para finalizar, aquí en Informe del Sur venimos siguiendo hace tiempo la causa de Pepín Rodríguez Simón. Precisamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esta semana habló de él. Esto es para reflejar cómo finalmente afloró lo que era un sistema judicial totalmente compenetrado con los servicios de inteligencia y obviamente dirigido, direccionado, creado este sistema desde la propia Casa Rosada a través de Mauricio Macri y fundamentalmente de Fabián, que hoy está prófugo. Es el único dirigente político prófugo y no es un peronista. Es de ustedes, los macristas. No es peronista. Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Nos quedamos acá, en la Argentina, a dar cuentas. Ustedes huyen. Cuando apenas la primera citación que tienen, huyen. Esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Este señor lleva más de 600 días prófugo. Bueno, quiero también comentarles algo para que se tenga una cabal comprensión de lo que estoy hablando. Miren, seguramente a Pepín Rodríguez Simón no lo conocen tanto. Es este señor que está acá. La que está en el medio es la diputada Elisa Carrió, la que inició la denuncia por esta causa en el año 2008. La que está acá a este costado es Mariana Zubich, actual diputada, que fue la que inició la segunda denuncia después del programa de la Nata en la provincia de Santa Cruz. Lo curioso, o el cinismo tal vez, es que miren lo que es el cartelito que dicen chau privilegios del Parla Sur. O sea, llegaba el macrismo para terminar con los privilegios del Parla Sur. El único que usó los fueros del Parla Sur para no ser extraditado es este chiquito que está acá al costado, el que se junta con las adalides de la lucha contra la corrupción, el prófugo. Y hasta aquí, como siempre, el resumen más importante, según nuestra propia mirada, de lo que ha sucedido en los últimos 7 días en nuestra Latinoamérica. Como siempre, agradecidos porque estén allí del otro lado y nos reencontramos, Dios mediante, la semana que viene.